Well, thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. Y en primer lugar, muchas gracias por tomarse este tiempo de su agenda tan ocupada. Sé lo ocupado que usted siempre está. Estamos honrados. Es divertido, me encanta. Tengo que volver a Córdoba y pasear un poco más por acá. Fabuloso. Tenemos un par de preguntas que me gustaría leerle. El evento de hoy es una capacitación, capacitar a un ejército completo de jóvenes que salgan y empiecen a hablar con la gente, hablen con sus comunidades. Y lo creo o no, me sorprendió cuando llegué aquí a la Argentina, que mucha gente dijo, el compromiso civil, hablarle a la gente, no funciona, somos diferentes todos acá. Y me pregunto, teniendo en cuenta que toda esta gente realmente lo quiere escuchar de usted, como un activista, ¿cuál es su primer mensaje para ellos? Creo que cuando uno observa la historia mundial, por la mayor parte de lo que fue la historia del mundo, el argumento que usted menciona sí es cierto. Si usted fue un esclavo o un campesino pobre, parte de una aristocracia, entonces lo que usted dijo, lo que usted pensó, no importaba. Pero pudimos crear un sistema de gobierno que se llama democracia, en el cual, en teoría al menos, las voces individuales importaban. A menudo dábamos ese poder al resto porque la gente era cínica, no participaba, no creíamos que nos escuchaba. Y aún así, lo que vemos una y otra vez es que cuando la gente común se reúne, se moviliza por una razón para el cambio, eso se puede detener. Cuando la suficiente cantidad de gente decidió, bueno, se va a tirar abajo el muro de Berlín, cuando decían que Sudáfrica debería ser gobernada por la mayoría, Mandela salió. Y en Estados Unidos, cuando el Dr. King y un grupo de jóvenes estuvieron dispuestos a confrontar a los perros, a hombres que estaban a caballo, a los bomberos que querían atacarlos para la libertad, nos volvimos en personas más libres. Yo creo fuertemente en el poder de la gente. Y creo que en un tema como este, movilizar la opinión pública es absolutamente crítico. No es fácil a veces convencer a la gente que esto debería ser una prioridad, porque a veces suben en un puntito la temperatura, por ejemplo, sube 1 grado la temperatura y la gente dice, bueno, mejor, el verano dura más tiempo, me gusta más el verano. De hecho, hay algunos que dicen que no deberíamos llamarlo calentamiento global, porque calentamiento suena bien, especialmente si uno vive en Chicago que hace tanto frío, el calentamiento suena lindo. Pero creo que hay mucha gente que ve la consecuencia de la falta de acción en muchos países. Y para darles un par de ejemplos, en América Central vemos sequías históricas y parte de la razón de esto es que hay muchos esfuerzos de migrar Centroamérica a los Estados Unidos. Algunos de ellos que tienen que ver con la violencia, otros por la pobreza. Mucho de eso tiene que ver con los productores que no podían ya cultivar la tierra. Y eso ha sido disruptivo para la economía, que ya eran frágiles de una manera muy profunda. Eso en los países pobres. En países más ricos como Estados Unidos, hablé más temprano de Miami, quizás hay gente de aquí que vivan en Miami o tengan condos en Miami o han visitado Miami. Y la realidad es que los niveles de los océanos siguen subiendo. Es muy difícil construir represas alrededor de Miami porque está construido a nivel del mar. Es por eso que incluso en un día soleado hay partes de Miami en donde uno puede ver que hay en la calle más o menos un pie de agua y hay gente que no entiende por qué.
hay agua en la calle, creen que se rompió alguna cañería o algo así, pero no, ese es el océano que sube, que va subiendo. Si uno piensa en los valores económicos que tiene, el valor económico que tiene Miami, ¿qué significa eso? La mitad de eso está bajo el agua. ¿Por qué es más barato para nosotros hoy hacer algo y no en el futuro? Entonces, tenemos que asegurarnos que la gente tenga buena información y quizás se lo dejen a los líderes gubernamentales porque no siempre sucede para todo cambio público. A mucha gente es escéptica de lo que dicen los políticos, pero escucha algo de un vecino, escuchan lo que los vecinos le dicen, escuchan lo que le dicen sus amigos, sus hijos, porque los jóvenes tienden a ser mucho más conscientes de estos problemas que los padres hoy en día. Entonces, uno empieza a ver un cambio de actitudes que con el tiempo nos da la base política para acciones futuras. Muchísimas gracias. A propósito, estas preguntas vienen de el público. Todas las preguntas vienen de estos 300 líderes. Algunos de ellos son jóvenes. Y esta dice, usted dice que todos los datos aseguran que las generaciones más jóvenes están al tanto de los cambios climáticos, mucho más que los más viejos. Cuando hablamos con las generaciones más viejas, ¿cómo compartimos y cómo los comprometemos a ellos? Porque ellos muchas veces no comparten nuestra forma de pensar. ¿Cómo nos aseguramos que se escuchen nuestras voces? Una de las cosas que la gente me pregunta es, ¿qué va a hacer usted después de que sea presidente? Y voy a trabajar en el cambio climático, al igual que voy a trabajar en muchos otros temas que para mí son muy importantes. Pero lo más importante que creo que puedo hacer es ayudar a capacitar y a darle apoyo y hacer sobresaliente y conectar a las próximas generaciones de líderes. Porque si uno mira donde tenemos mayor cantidad de progreso, típicamente viene de gente joven que impulsa a este mundo como es para tratar de lograr un mundo mejor o como debería ser. No hay atajos que podamos tomar en un tema tan complicado como el cambio climático. El primer y punto más crítico creo que tiene que ver con la educación. Y uno de los grandes argumentos, una de las grandes dificultades que tenemos en Estados Unidos, y quizás lo mismo pasa en Argentina, seguro lo es en otras partes del mundo, es que aunque el Internet nos da cada vez más conocimiento que antes, también lo que ha hecho el Internet es dividir estas fuentes de información que vienen de distintas personas. Cada vez hay más personas que solamente miran o escuchan o leen lo que quieren escuchar y lo que está de acuerdo con sus opiniones existentes. Y están en esa están en una posición donde dicen, bueno, voy a excluir aquello que no comparto en el pensamiento, en la opinión. En Estados Unidos, si uno ve Fox News, quizás no crean tanto en el cambio climático. Y ese es un problema. Entonces, algo que sugiero es que antes de empezar a hablar qué debemos hacer al respecto, todos tenemos que estar de acuerdo en algunos efectos al menos básicos. Cuando tenemos que hablar de cambio climático, no hay mucho margen. Hay un 99,9% de los científicos que estudian esto que les van a decir que el planeta se está volviendo cada vez más caluroso. Y hay físicos que dicen que se está logrando un calentamiento cada vez mayor. Y por ejemplo, el hielo se derrite. Eso lo aprenden en el segundo grado, ¿no? En lugares como Antártica, en Groenlandia y en el Polo Norte. Y a medida que suben los océanos, se va volviendo cada vez más caluroso todo. Y eso es disruptivo para las barreras acuíferas y hace que haya huracanes más fuertes, incendios forestales, no solamente sequías, sino también inundaciones, de manera tal que hay mucho impacto en las vidas de todas las personas del mundo. Una vez que podamos poner esos hechos en una lista, empezamos a hablar de qué podemos hacer al respecto. Y hay otros que dicen, bueno, no podemos hacer nada, tenemos que movernos a una región más metropolitana o a
zonas más altas o construir paredes para controlar los océanos o inventar nuevas tecnologías. Seguramente podemos empezar a charlar de eso. Yo creo que no está bien hacer eso, pero bueno, aquellos que dicen que no podemos hacer nada al respecto lo sugieren. Al menos estamos basándonos en los hechos reales. Pero para nosotros nos lleva un poco más de tiempo asegurarnos de que lleguemos a esos hechos. Y un grupo particular, esto no puede ser solamente el trabajo de los políticos. Un grupo que creo que realmente es muy importante es la comunidad de los empresarios. Porque las empresas, los negocios, tienen que pensar en los dólares, los centavos o la moneda que ustedes utilicen y en yo sé los pesos, acá son pesos, es verdad, los conozco a los pesos. Entonces, una de las razones por las cuales todavía seguimos haciendo tanto progreso en Estados Unidos y en todo el mundo a la hora de reducir emisiones de dióxido de carbono es porque las empresas se han dado cuenta, bueno, está bueno esto porque me da más rentabilidad. Eso ayuda a mi empresa a tener más rentabilidad. Hay empresas muy grandes, como en Estados Unidos, por ejemplo, Walmart o Google, que dicen que parte de la forma en que vamos a juzgar a nuestros gerentes es cuánta energía van a ahorrar. Hubo un anuncio que quizás ustedes escucharon la semana pasada de que nuestros dos grandes automotrices, GM y Ford, van a mudarse eventualmente a solamente producir autos eléctricos, porque la visión que tienen es que incluso con el gobierno actual de Estados Unidos, y aunque este gobierno va a tratar de cancelar o disminuir algunas de las eficiencias petroleras que yo impuse, los clientes, no solo en Estados Unidos, sino también en China, en Europa, en Latinoamérica, van a insistir en querer comprar autos con mayor eficiencia de consumo de combustible. Hay una oportunidad de ir transformando esa ideología y decir de manera práctica, esto está bueno para tu empresa, y que esa empresa finalmente se embarque en esta propuesta. Y creo que es más difícil para aquellos que se resisten a hacer lo mismo. Muchísimas gracias. Cuando fue elegido por primera vez en los Estados Unidos, se estaba recuperando de una de las peores crisis que habían visto en las últimas décadas. Una de las primeras leyes que se promulgaron fue la ley de la recuperación, lo cual fue muy importante porque aquí se pudo poner a las economías verdes en el centro. ¿Nos podrías comentar cómo se pudo promulgar dicha ley que fue tan controvertida, particularmente en los Estados Unidos, cuando había problemas de empleos, es decir, que se impactaba en uno de los sectores más tradicionales de petróleo y gas? Bueno, esto es parte del argumento que bueno, ahora tenemos evidencia teniendo este enfoque de energía limpia que es bueno para la economía. Tomemos el ejemplo de la energía solar en los Estados Unidos. Pudimos, debido a inversiones iniciales, subsidios de consumidores para que puedan adquirir sus propios paneles solares, instalarlos en los techos de sus casas, se pudo incrementar la cantidad de paneles solares comerciales, se abarataron los costos, se incrementó la capacidad solar 10 veces más de lo que había. Entonces, cuando teníamos esta economía de escala, entonces los costos únicos de la producción de energía comenzaron a bajar. Y ahora es más económico producir energía de paneles solares que, por ejemplo, a partir de los combustibles fósiles tradicionales. También lo que sucedió es que empezaron a emerger nuevas industrias, es decir, empresas que empezaron a formar
gente, personal para empezar a instalar los paneles solares. Y con el tiempo no solamente teníamos ya 3.000 empleos a partir de esta nueva energía limpia, sino que también empezó a generarse un círculo virtuoso porque se incrementó la cantidad de usuarios, bajaban los costos y mayor porcentaje de uso de energía limpia. Y creo que es importante reconocer que esto puede llegar a ser un incremento económico, un crecimiento económico, en vez de una desventaja. Es que si vamos a resolver este problema, vamos a tener que convencer a un país como, por ejemplo, la India para que sea parte de la solución. La India, por ejemplo, es uno de los países más difíciles de convencer. En el caso, por ejemplo, del Acuerdo de París, fue un país muy difícil de convencerlo para que sea parte del acuerdo. Y era difícil, no es porque no creía en los signos del cambio climático y no porque la India tampoco no va a ser afectada, no, porque hay millones de personas que son afectadas por, bueno, las grandes lluvias, etcétera, ¿no? Que afectan las tierras agrícolas. Pero bueno, la idea, lo difícil era convencerlos porque hay muchísimas personas que no tienen ni siquiera electricidad en el país y son muy, muy pobres. Y no se puede generar entonces una correlación fuerte para provocar cambios, diría ningún tipo de cambio, porque las necesidades básicas no existen, ni siquiera a largo plazo. Entonces, bueno, entonces me dicen, ¿cómo voy a, por ejemplo, no sé, ir a un ciudadano que gana $1 por día y no tiene ni siquiera electricidad? Y bueno, porque nos interesa y nos preocupa el planeta. Imposible, esa persona, nos decían, bueno, sí, perfecto con la idea, pero yo hoy necesito comida. Y parte de la forma que de alguna forma pudimos convencerlos, pude atraer a empresarios de los Estados Unidos para que trabajen con la India para poder lograr niveles bien ambiciosos para que puedan permitir tanto el desarrollo como el respaldo, por ejemplo, para el despliegue de redes eléctricas para que se pueda reducir luego las emisiones de carbono. Y a los 2 años, estas fueron las buenas noticias, 2 años y medio, si bien había mucho escepticismo, la generación de energía excedió tanto y superó las metas ambiciosas que habíamos fijado, las emisiones, perdón, la generación de energía solar. Entonces, creo que cuanto más evidencia reunamos que esto es bueno para la economía, entonces va a resultar cada vez más difícil para aquellos que argumentan que es malo para la economía. Muchísimas gracias. Hablaste del Acuerdo de París. Obviamente sabemos que hay un nuevo presidente en los Estados Unidos y los Estados Unidos es uno de los 3 países que no volvieron a ratificar o firmar el acuerdo. Nicaragua, y acabo de leer por qué no, y bueno, la idea es porque eran muy ambiciosos y también, bueno, ya sabemos el caso de Estados Unidos. Y muchos de nuestros líderes aquí nos han estado diciendo qué implica eso para el mundo, es decir, que Estados Unidos se haya ido, ha habido un cambio de dirección, ¿qué implica todo esto? Obviamente que no ayuda y obviamente hubiese preferido que permanezcan dentro del acuerdo o sigan trabajando al menos para hacer lo que se necesita hacer, pero la buena noticia es que, en primer lugar, debido a que esto es uno de los pasos que describí anteriormente y la adaptación que se está dando en la comunidad empresarial en los Estados Unidos, ya hemos reducido las emisiones
de carbono de las plantas nucleares, ya hemos llegado a un 80% con respecto a las metas que habíamos fijado ya en el Acuerdo de París. Entonces vamos a cumplir esas metas más allá que el gobierno actual no haga absolutamente nada, porque ya hemos iniciado ese viaje. El barco ya salió. Si bien va a haber problemas y en Washington no hay tanta ayuda, tanto respaldo, es porque ya tenemos casi más de 300 ciudades, estados y gobiernos municipales que ya están totalmente de acuerdo y dijeron, así el gobierno federal no firme el Acuerdo de París, nosotros vamos en nuestras comunidades locales. Vamos a cumplir con las metas que se establecieron en el Acuerdo de París. Tenemos un estado, por ejemplo, California, que si fuese otro país sería la séptima economía más grande del mundo, que dice, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y eso marca una gran diferencia. Y lo mismo pasa, como por ejemplo, con el mercado de los automóviles. Por ejemplo, si California llega a decir, nosotros no vamos a permitir solamente el uso de autos que tienen tal eficiencia de consumo. Así no haya una ley nacional, vamos a ver, independientemente de esto, vamos a ver que van a empezar a tener que vender autos. Entonces, van a hacer todo lo posible para que todos los autos que se fabriquen cumplan con este requisito, porque ahora tenemos mercados globales. Entonces, hubiese preferido un mayor liderazgo, más robusto, más fuerte, pero y durante un periodo de tiempo. Creo que eso, no significa que no podamos seguir avanzando de manera agresiva con respecto a las metas ya fijadas. Hay una gran desconexión entre las élites políticas y el público en general, y probablemente tenemos que repensar lo que significan las comunidades. Quisiera irme al Barack Obama de 20 años allá en Chicago, y a lo mejor allá el cambio climático no estaba en su radar, pero ya se estaba movilizando algo que puede ser reflejado por nosotros, los guerreros verdes en la Argentina. ¿Nos podrías comentar algunas características claves que aprendiste en tu comunidad y cómo pudiste conectarlas con tu propia comunidad? Bueno, es interesante. Cuando tenía 25 años me mudé a Chicago, comencé a trabajar con distintas iglesias en comunidades pobres y en ese momento la gente no tenía empleos, había muchas tensiones raciales, había realmente mucha presión en la comunidad, y las iglesias de alguna forma buscaban la manera de reconstruir a las comunidades. No tuvimos todo el éxito, pero sí aprendí ciertos principios que fueron luego transferidos a mi carrera política. Y creo que el principio más importante fue escuchar a la gente. Y generalmente en el mundo de los políticos, uno siempre busca decirle lo que tiene que pensar, en lugar de escuchar lo que el otro piensa. Entonces, lo primero que le digo a los jóvenes, si quieren movilizar a sus comunidades, dediquen un mes conociendo gente, viendo qué es lo importante para esa comunidad, cuáles son sus valores, ver los vínculos que tienen entre sí, cuáles son sus temores, sus sueños, sus esperanzas para sus hijos, porque si uno escucha,
Si uno escucha, dos cosas suceden. Uno, se educa acerca de la comunidad con la que uno está trabajando. Y luego es que es el tema de la confianza, ¿no? Porque ellos van a ver que uno no los está utilizando para la agenda de uno. Y en segundo lugar, me enseñó confiar en el poder de la gente común. Solamente un profesional puede resolver un problema complejo, como por ejemplo la economía mundial, el cambio climático. Y es verdad que creo muchísimo en las buenas políticas y un buen conocimiento técnico, etcétera. Pero lo que descubrí como presidente de los Estados Unidos, lo mismo que aprendí cuando antes, es decir, que uno puede tener los mejores planes. Uno puede hablar con ingenieros, con economistas, científicos y elaborar publicaciones y tener distintos planes de desarrollo, pero a menos que la gente esté participando de esos planes, nada tiene significado. Entonces lo que hay que hacer es confiar. Y si uno empodera a la gente común para que participe, se comprometa y estar allí y hablarles y escuchar sus vidas, sus historias, eso puede terminar precisamente desarrollando este respaldo que uno luego necesita. Esta coalición fue interesante. Cuando me postulé en el 2007-2008, algunos de los otros candidatos, bueno, se burlaba un poco, ¿no? Este no es profesional, viene de la comunidad, allí trabajando con la comunidad. Sí, obviamente no teníamos el dinero que muchos tenían. Confiábamos en todos esos jóvenes que se postulaban así voluntarios para ayudarnos en la campaña. Y los derrotamos totalmente, una y otra vez. Y después se preguntaban, ¿cómo que sigue ganando este hombre? Y bueno, y no era porque teníamos una plataforma brillante, sino que confiábamos en esos jóvenes de 20 años, de esas comunidades. Y nos reuníamos con la gente, los escuchábamos. Y de esa forma ellos pudieron generar un movimiento. Y después, bueno, utilizo estos principios. Bueno, los utilicé para ganar la presidencia 2 veces. Y a veces creo se lo ve como algo lindo para hacer, a diferencia de cómo de hecho se podría hacer que las cosas se materialicen y realmente provocar cambios. Hemos visto en nuestra historia que ha habido cambios grandes y significativos de los movimientos civiles. Por ejemplo, el movimiento de derechos civiles fue ignorado durante muchos años por los decisores importantes, pero finalmente la legislación clave, como la ley de derechos que le dio la respuesta a estos activistas, finalmente se aprobó. Estos movimientos de la historia, ¿qué piensa usted sobre del compromiso civil y cómo podemos aplicarlo a medida que confrontamos el cambio climático? Ya hablé un poco sobre lo importante que es para que la gente común se vaya involucrando, comprometerlo a nivel local, para que ellos sientan que tienen una parte de responsabilidad en esto. Entonces, con los productores agropecuarios hay que entender las presiones económicas que ellos sufren para poder comprometerlos en el cambio climático. ¿Qué va a significar para ellos? Es decir, ¿cómo podemos hacer que sus vidas sean más simples, más difíciles? Y ver si tenemos
un abordaje fuerte en lo ambiental, no va a significar que ese negocio pierda dinero. Hay que comprometerlos, hay que involucrarlos. Pero también debo decir lo siguiente. Uno de los errores que cometen los activistas es pensar que de alguna manera pueden provocar cambios sin comprometerse con los gobiernos. Y veo que a veces con los jóvenes, y francamente a veces yo también era así cuando era joven. Cuando era joven, trabajaba a niveles más bajos. Yo era muy sospechoso de los políticos y no confiaba mucho del proceso político porque pensaba, son todos unos corruptos, hay plata involucrada, no quiero tener que lidiar con todo eso. Pero la verdad es que, en general, la manera en que un cambio social puede perdurar es a través del activismo a los niveles más bajos, involucrar a la gente, un compromiso cívico con líderes en la política que estén preparados para comprometerse y trabajar con esos activistas y llegar a un nuevo paradigma social. Entonces vamos a tomar el ejemplo del movimiento de derechos civiles. No hubiera sido lo mismo si el Dr. King y Rosa Parks y el senador Marsh no hubieran estado dispuestos a los malos tratos para poder elevar la conciencia de los estadounidenses con respecto a la tragedia de la segregación. Finalmente, lo que se necesitaba era que Lyndon Johnson, dispuesto a tomar una posición dura y firmar la ley, incluso que él había sido criado en el sur, tener esa actitud que los negros eran inferiores, pero él creció y estuvo dispuesto a trabajar con el movimiento de derechos civiles, derechos humanos, y otros miembros del Congreso también firmaron esa ley. Eso no es algo único en los únicamente en los Estados Unidos. Piensen, por ejemplo, en lo que sucedió en India con Gandhi y el movimiento de la independencia allí. India ganó su independencia porque Gandhi movilizó a la gente. Pero también, algo que es muy cierto, es que uno tiene gente que está decidida a ingresar a la política y buscar formas dentro de la política que se traduzcan en soluciones prácticas. Esta visión más amplia traducida en soluciones prácticas. Entonces, lo necesario aquí es que todos estén dispuestos a comprometerse entre sí con todas estas reglas para ir a las raíces, comprometerse con las comunidades, que estén preocupadas no solamente en su rentabilidad, sino también en los prospectos a largo plazo. Una clase política que reconozca que su trabajo es comprometer y responder a las necesidades y a la esperanza de la gente. Cuando tienen esa combinación, es allí en donde las cosas comienzan a suceder realmente. Mi esperanza es que los jóvenes que hoy están en las calles, que son activistas, gente educada, pero alguna gente también joven que ingresa a la política a una temprana edad. De esa manera hay gente de ambos lados, dentro y fuera, al menos institucionalmente, que puedan trabajar juntos y poder hacer que estos cambios sucedan. Hablamos sobre el trabajo que usted va a estar haciendo sobre esto con su fundación, el hecho de que usted planea incorporar el empresariado como un elemento clave. ¿Cuál es el rol, en su opinión, de los empresarios en el desarrollo de estas nuevas economías verdes? Va a ser crítico, creo. La realidad es que en cada etapa del desarrollo tecnológico y del progreso humano, necesitamos científicos que sean brillantes para que realicen descubrimientos, descubren cosas como, por ejemplo, la electricidad. Pero también necesitamos ingenieros para que
nos digan cómo aplicarlo para que la gente vea la utilidad que tiene. Y luego necesitamos empresas que vean cómo llevar estas invenciones, estos inventos, y que se funcionen para un consumo masivo. En la energía limpia todavía tenemos mucho trabajo por realizar. Por ejemplo, descubrir cómo crear baterías que duren más tiempo para almacenar energía solar y eólica. Porque una de las debilidades que todavía tenemos en energías limpias es que aunque producirla puede ser bastante económico, a veces puede ser muy irregular cuando hay nubes, por ejemplo, o el viento se detiene. Entonces ahí se necesita seguir haciendo funcionar las estaciones eléctricas. Entonces hay áreas en las que todavía tenemos que trabajar muchísimo, como el almacenamiento de la energía. Tenemos que poner toda la investigación y el desarrollo en eso. Pero mucho de eso también tiene que ver con no solo el gobierno, sino con los capitales de inversión, capitales de riesgo, los empresarios que han identificado la tecnología potencial y están dispuestos a tomar el riesgo de que quizás nos dé los descubrimientos que necesitamos. Lo que sí pueden hacer los gobiernos es establecer normas que envíen una señal al mercado. Si ustedes descubren esto, van a ganar mucho dinero. Y lo que queremos, creo, tratar de establecer, no en los países individuales, sino globalmente, son estándares bien altos para la energía limpia y que finalmente se puedan alcanzar gracias al ingenio de nuestros ingenieros, de nuestros científicos, pero también por las destrezas de los empresarios que están dispuestos a ponerlos en el mercado. Y tenemos buenos ejemplos de eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tenía 20 años, tuve un problema de lo que se llama lluvia ácida. Los jóvenes quizás no lo recuerdan porque ya no es un problema la lluvia ácida, pero en ese momento era un problema. Las emisiones de las plantas de energía en el noreste de Estados Unidos enviaban el dióxido de sulfuro a la atmósfera, y la lluvia que caía mataba los árboles y los bosques. Esencialmente, la primera administración, la primera gestión de Bush padre, George W. Bush, es poner normas, estándares, diciendo que las plantas de energía tenían que bajar las emisiones de sulfuro, pero no les vamos a decir cómo, solamente le vamos a decir, tenés que llegar a esta marca para tal fecha. Y nos dimos cuenta que una vez que se puso esa meta, ese benchmark, los empresarios empezaron a ocuparse del tema y eliminamos ese problema mucho antes que lo decía la fecha límite, el vencimiento, porque querían ganar dinero, sabían que hacer algo bueno les iba a generar más dinero y se dieron cuenta. Lo encontraron, los inventos, el ingenio, nos dieron el resultado que necesitábamos. Y en el espacio de la energía, de las energías limpias, también va a pasar lo mismo. Creo que todavía no hay suficientes incentivos, todavía no hay capital a invertir por parte de esos empresarios. Entonces los empresarios piensan, si tomo un riesgo y entro en este negocio, no hay ningún requerimiento para limpiar más el ambiente y para reducir las emisiones de carbono. Entonces voy a terminar perdiendo todo lo que he invertido. Por eso tenemos que tener esa capacidad, darles al menos esa certeza de que si descubren cómo resolver este problema, va a ser un muy buen camino en adelante. Usted y yo hablábamos brevemente antes de Puerto Rico y del Caribe, el hecho de que vimos dos huracanes de categoría 4 y 5 en Estados Unidos. Aquí en Argentina habla de los fuertes vientos, de las lluvias torrenciales, incluso hasta sequías que nunca se habían visto antes.
¿Usted ve una correlación entre el cambio climático y lo que está sucediendo, primero? Y número dos, si es así, ¿cómo nosotros, los ciudadanos, mitigamos, estos acontecimientos? Para mí, creo que voy a terminar con una nota optimista. Empecé con las malas noticias. Voy a decirles ahora la mala noticia. No podemos atribuir ningún huracán en particular o sequía en particular o cualquier otro evento de la naturaleza al cambio climático. Pero sí podemos decir con seguridad que el tipo de lluvias y tormentas que hemos experimentado van a ocurrir mucho más frecuentemente a medida que el planeta va calentándose más. Es una cuestión de física. Los huracanes van a suceder aún más y van a ser cada vez más poderosos a medida que se vayan calentando los océanos. Las lluvias torrenciales, las inundaciones, las sequías van a ocurrir cuando haya más evaporación y como consecuencia los patrones de lluvia van a ir cambiando. Eso lo sabemos. Lo que solía ser y lo que solía llamarse una inundación de una vez en una generación o una inundación de una cada 100 años, ahora la vemos cada 10 años o cada 5 años. Es simplemente una cuestión de chances, de oportunidades. Ya no hay ninguna disputa que nos va a costar cada vez más hacer nada que hacer algo. Pero hay algo que es seguro. Con lo que los quiero dejar, sin embargo, es no con un sentimiento de desesperación, sino con un sentimiento de que si actuamos, podemos hacer algo al respecto. No todos tenemos que abandonar nuestros autos o los teléfonos celulares o todos los avances tecnológicos que nos trae la vida moderna. De hecho, podemos crecer económicamente y mejorar nuestra calidad de vida y sacar a la gente de la pobreza, pero hacerlo de manera inteligente. Eso requiere un esfuerzo mayor, requiere una intención mayor, requiere más cooperación, requiere mayor liderazgo. Y mis últimas palabras a todos ustedes van a ser que hay que reconocer que cada uno de ustedes en su propia capacidad y a sus niveles a donde estén, algunos serán empresarios, otros serán académicos, otros serán estudiantes, algunos serán oficiales de gobierno. Todos tienen un rol que jugar y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro pequeño trabajo en el puesto en el que estemos y este problema se va a resolver. Y hemos confrontado grandes problemas antes. JFK dijo una vez que no hay ningún problema que el hombre enfrente que no se pueda resolver, que no lo pueda resolver el mismo hombre. Hemos creado este problema, entonces nosotros podemos resolverlo. Y creo que es nuestra responsabilidad asumir eso y nuestro futuro va a estar en buenas manos. Señor Presidente, en nombre de la Advanced Leadership Foundation y Córdoba, muchas gracias. Gracias.